Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, @AROliveros. Asdrúbal, dejamos varias preguntas al aire. Una de ellas es Argentina. Argentina es un ejemplo de cómo un país salió de una crisis económica como la que tiene Venezuela, pues, pero peor todavía porque tenía un default, no pagaron sus bonos y eso creó toda una crisis adicional de los fondos buitres. Hicieron una emisión la semana pasada, creo que fue por 1.400 millones de dólares, a 7.3%, exitosísima. Volvieron a la banca internacional a tener créditos, a tener financiamiento que necesitaríamos nosotros ahorita a una tasa baja, 7%, repito. Y lo otro es que le subieron el rating, es decir, Claro, ha cambiado. la gente de Moody's le subió ese 3 de un solo tiro a B2, es decir, de que no querían, que no era bueno invertir, a investment grade o grado de inversión. ¿Tú no crees que eso nos dé luz a lo que tiene que hacer Venezuela con 2 o 3 cambios que puso Macri allá? Si hacemos esos mismos cambios, podríamos salir de ese caos que nos está pronosticando el Fondo Monetario, de ese caos de lo que significaría un default para Venezuela. Sí, totalmente. Argentina, tú lo has explicado muy bien, es un buen ejemplo de que con políticas económicas adecuadas, con cambios adecuados, con credibilidad, con comunicación con el mercado, tú puedes obviamente lograr efectivamente mejores condiciones para tu deuda y sobre todo mejores condiciones para tu ciudadano, que es el reto que además tiene Macri enfrente. Efectivamente eso es lo que te dice a ti y es una esperanza también para el caso venezolano. Venezuela, su gravedad de desequilibrio, que también hay que decir en honor a la verdad, que son mucho más profundos que los que tiene la Argentina, pero que con otro equipo económico, con otro programa y, digamos, insisto, con comunicación con el mercado, con elementos de credibilidad muy poderosos, ayudarían entonces a empezar a corregir y principalmente el tema de la deuda y sobre todo esa concentración de vencimiento que tenemos en los próximos años, que yo creo que se puede reperfilar y que efectivamente puede ser en mejores condiciones para Venezuela. Eso se puede lograr y Argentina efectivamente te lo está diciendo. Fíjate que el bono que emitió, lo interesante es ver la demanda que tuvo. Fue más de 4 veces la demanda de lo que efectivamente ellos emitieron y eso te está mandando a ti entonces una señal clara de que efectivamente con esos cambios... Regresa la confianza a ese país. Exactamente. El caso de Venezuela es que tú quieres un acto de fe. Tú quieres que el mercado te siga comprando deuda, tú quieres hacer a lo mejor un canje para hacer frente a tus vencimientos en los próximos meses, pero no quieres cambiar nada. Y eso así no funciona el mercado. Dejamos una pregunta al aire, ¿de cuánto crees tú que llegue esa tasa de ICOM? ¿Crees que no podemos decir la tasa, pero crees que el dólar Cúcuta baje? Mira, va a depender de muchos factores, Pedro. Yo creo que en primer lugar los equipos internos del Banco Central de Venezuela están trabajando con un tipo de cambio objetivo de 600. Es decir, es como que la tasa que ellos ven un poco, digamos, sobre las cuales trabajar y mantener el ritmo de depreciación. Ahora, tú puedes llegar a 600 por diferentes vías y eso es un poco conecta con tu segunda pregunta de qué va a pasar con el tipo de cambio paralelo. Una forma de llegar a 600 es como lo han venido haciendo hasta ahora, que en mi opinión es incorrecta. Es decir, viene el Banco Central y todos los días va depreciando la moneda. Como un crawling peg, dirías tú. Exactamente, pero donde no se sabe cómo se asignan los dólares, cómo están funcionando los elementos de oferta y demanda, no hay elementos de transparencia. Entonces eso se va depreciando y tú lo tienes allí. ¿Eso qué significa? Que tienes tu dólar negro, bueno, está ahí y que los factores que afectan al dólar negro son otros. O puedes llegar a 600 de una forma diferente. Empiezas a tener un mecanismo de oferta diferente. Demanda. Exactamente. De reconoces al mercado, lo acompañas con políticas monetarias, con políticas fiscales, y entonces lo que tú vas a tener es que ese tipo de cambio paralelo, que hoy sabemos en dónde está, se puede venir, digamos, apreciando, puede venirse reduciendo y entonces las dos tasas se van acercando. Fíjate que son diferentes maneras de llegar a la misma tasa, pero con consecuencias para la economía totalmente diferentes. Porque en la medida, tú puedes tener un DICOM en 600, en 700, en 800, pero si no es abierto, si los dólares se asignan a dedo, a los amigos o a las empresas que yo decida cada día asignarle, el peso que eso tiene de impacto en la economía es muy limitado que en un sistema abierto y ojalá entonces eso lo comprenda el Banco Central de Venezuela y bueno, en general los que están trabajando en el diseño de este mecanismo. Asdrúbal, tú manejas bien el tema de la inflación y te he escuchado dando recomendaciones muy interesantes a empresarios y también a personas
individuos para ver cómo luchan contra esta crisis. Quisiera que nos repitieras algunas de estas ideas. Sí, mira, Pedro, yo creo que bueno, para las empresas es importante, yo he hablado de la estrategia de la mano, ¿no? Porque son 5 cosas que, digamos, tienen que tener en cuenta las empresas en esta coyuntura. La primera es el flujo de caja. Es un tema fundamental porque efectivamente la aceleración de los precios es tal que si la empresa no tiene un control estricto sobre sus costos, sobre el tema del flujo de caja, puede tener una crisis de liquidez. Y si se queda sin flujo de caja, quiebra. Y lo más importante, no son activos, es flujo de caja. Exactamente. O sea, ese es el primer punto sobre el cual tienes que actuar este año. El segundo elemento es el capital humano, es el eslabón más débil, porque efectivamente los aumentos de salario se están dando muy por debajo de inflación, entonces tienes una fuga de talento sobre la cual está afectando a las empresas. Entonces también allí tienes que trabajar en función de ese tema, ¿no? De, digamos, la retención, estrategias de retención del capital humano, que, bueno, hay muchas formas de hacerlo. El tercer punto es, bueno, también, digamos, tienes que cuidar tu cuota de mercado. Es un tema clave. Que porque no te al quiten final, los clientes. Claro, porque al final, esto, en mi opinión, esto es una coyuntura que no va a durar para siempre. Yo en eso soy bastante optimista. O sea, que el que se vale es una oportunidad a otro. Claro, y en la medida que tú pierdas mercado o no estés enfocado en ese punto, te va a ser más difícil recuperarlo. Entonces, el tema de la cuota de mercado es fundamental para las compañías, ¿no? Ese es un elemento clave. El cuarto elemento también tiene que ver con, mira, el generar divisas. El discurso de exportación no está mal y te voy a explicar por qué. En Venezuela hoy generar dólares es un mecanismo claro de supervivencia. ¿Por qué? Porque el costo interno, el costo de vida es mucho más bajo que el valor de mercado de ese dólar. Entonces, efectivamente, eso que te lleva a ti, que en la medida que yo genere divisas, efectivamente, tengo capacidad de resistencia de esta crisis. Excelente. Y la última recomendación es, como estamos en crisis, también... No, bueno, eso sigue siendo una opción y es válida, pero yo voy más allá. Hay muchos activos que se están vendiendo a precio de gallina flaca. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que hay que estar pendiente. Si yo tengo una visión de más largo plazo, bueno, puedo aprovechar ese tipo de oportunidades para también crecer en medio de esta coyuntura. Y a la gente, muy brevemente, yo creo que el primer punto es cuidar su empleo y también un control estricto de sus gastos, porque en esta coyuntura no te puedes poner a inventar en qué gastar o no, porque se te puede, digamos, alterar el presupuesto. Excelente, Asdrúbal, un placer tenerte aquí siempre.